Oye, aunque ya ha pasado bastante tiempo, no hemos dejado de leer fanficción. Así que esto es algo que mi prima, Amable, y yo hacemos para pasar las fiestas. Aviso legal. No tenemos ninguna franquicia. Simplemente nos encanta ser creativos. Capítulo 1. Hace frío. Un joven de al menos 1,80 m parpadeó y abrió los ojos ante un mundo cubierto de blanco. La nieve se arremolinaba furiosamente a su alrededor, formando una tormenta implacable que lo oscurecía todo a pocos metros de distancia. El pánico le hervía el pecho. No recordaba cómo había acabado en aquella región desolada y helada. Su ropa estaba harapienta e inadecuada para el frío gélido, y al intentar incorporarse, sintió un extraño cambio de peso a sus espaldas. Se giró y encontró 9 esponjosas colas anaranjadas desplegadas a su alrededor, cada una meciéndose ligeramente al viento. El calor que proporcionaban era un pequeño consuelo contra el frío intenso, pero no era suficiente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tenía orejas y colas de zorro? Su mente era un caos, los recuerdos se le escapaban entre los dedos como granos de arena. Al ponerse de pie, le impactó la rareza de su propio cuerpo. Extendió la mano hacia atrás y palpó el suave pelaje, un marcado contraste con el frío intenso que lo rodeaba. ¿Qué pasa?, murmuró, su voz apenas se alzaba por encima del rugido del viento. Su corazón latía con fuerza, confundido. No recordaba cómo había llegado allí, ni siquiera dónde estaba aquí. No recordaba amigos ni enemigos, ni un propósito. Solo un vacío inquietante. Sin embargo, en lo más profundo de él, brillaba una brasa de determinación. No podía rendirse a la desesperación, todavía no. Inspirándose en la conexión instintiva que sentía con sus colas, se envolvió en ellas, creando un capullo de calor. El peso reconfortante reforzó su determinación. Vale, piensa, susurró, con su aliento visible en el aire gélido. Había sobrevivido a duras batallas antes. Encontraría la manera de sobrevivir a esta también. ¿Qué le pasa a este lugar? Nieve allí. Nieve aquí. Nieve por todas partes. Maldita sea. Siguió gritando, vociferando para demostrar su frustración, pero fue en vano. Nadie lo oía. Estaba completamente solo en aquella tierra nevada. Con una exhalación temblorosa, dio su primer paso en la tormenta, mientras la nieve crujía bajo sus pies. Cada paso se sentía como una pequeña victoria, pero el frío lo oprimió como una fuerza física, carcomiendo su espíritu. Mientras avanzaba con dificultad, las sombras se cernían sobre su visión. Pequeñas criaturas brillantes, hechas de hielo, revoloteaban, con sus alas cristalinas brillando como fragmentos de vidrio. Chillaban al acercarse, un sonido amenazador que le provocó escalofríos. El instinto lo dominó. Agitó las colas hacia afuera, desatando un poderoso golpe como si viniera de un látigo. Las criaturas gélidas chillaron, disolviéndose bajo la fuerza. Observó cómo se dispersaban, sus cuerpos brillantes fundiéndose en la tormenta. Hoy no. Gritó, sintiendo que la euforía de la victoria ahuyentaba momentáneamente sus preocupaciones. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. ¿Otro más? Caray. ¿Cómo es posible que pueda volar en este lugar desolado? Achú. Continuó avanzando, encontrándose con más atacantes etéreos, cada uno destruido por sus poderosas colas. Cada batalla, aunque emocionante, lo dejaba más agotado. La ventisca no daba señales de amainar, y la fatiga comenzaba a carcomerlo. Aún así, el instinto de supervivencia lo impulsaba a seguir adelante. Oye, despierta. Sigue adelante. Ya vienen. ¿Dónde están los refuerzos? Oye. Sal de aquí. Esto no es para dos. ¿Cómo que es tu estilo ninja? ¿Qué es un ninja? Idiota. La voz en su cabeza seguía sonando, pero no dejó que lo molestara porque no reconocía a ninguno. Su supervivencia ahora era más importante. En serio, esto no es ninguna broma, su tono se debilita y su visión se nubla al seguir adelante. Avanzar era todo lo que podía hacer.
¿Saldré así? La situación era desoladora y no tenía ni idea de dónde estaba. El joven pensó en rendirse a pesar de que aún le quedaban fuerzas. La nieve no paraba pronto y su cuerpo perdía calor a cada segundo. Aunque podía moverse un poco más, su mente lo iba hundiendo poco a poco. Otra pequeña criatura voló hacia él nuevamente y una vez más la aplastó, pero esta vez perdió el equilibrio y resbaló. Mientras caía lentamente sin ninguna resistencia de ninguna parte. Supongo que me quedaré acostado ahora. ¡No! Luchando contra la tormenta, siguió adelante, usando sus colas para protegerse de la nieve. Su suave textura era una grata barrera contra los vientos gélidos. Sin embargo, a cada paso, la desesperanza lo carcomía, amenazando con consumir su espíritu. No tenía un destino, un recuerdo, ni la menor idea de por qué estaba allí. Entonces, a través de la blanca agitación, divisó algo. Una figura desplomada contra la nieve, vestida con uniforme militar invernal blanco y azul. Se acercó con cautela, con el corazón acelerado por una mezcla de miedo e intriga. El hombre estaba inconsciente, aferrando con fuerza una botella de licor en su mano enguantada. El hedor a alcohol flotaba en el aire, mezclándose con el frío. ¡Oye! ¡Oye! Gritó, sacudiendo el hombro del hombre. ¡Despierta! No hubo respuesta. El hombre estaba inconsciente, y sentía cómo el frío empezaba a calarle los huesos mientras permanecía de pie en medio de la implacable tormenta. Sin tiempo que perder, se cargó al hombre el hombro. El peso era sorprendentemente pesado, pero lo logró. Caminó con dificultad por la nieve, mientras la ventisca aullaba a su alrededor como una bestia salvaje. Si viene de algún sitio, debe haber algún lugar cerca donde no haga este mal tiempo. O al menos un refugio. Después de lo que parecieron horas, divisó una estructura a lo lejos. Una vieja casa de ladrillo, con las paredes agrietadas y desmoronadas, cubierta de nieve y hielo. Parecía abandonada, pero era mejor que la implacable tormenta del exterior. Con un último arrebato de fuerza, empujó la puerta, que crujió amenazantemente al entrar, arrastrando consigo al hombre inconsciente. A pesar de que ya estaban fuera de la tormenta de nieve, la estructura apenas los protegía con las pocas paredes y techos destruidos. Tenemos que hacer un fuego. Se aferró a dos ramitas que encontró en el lugar destartalado e intentó frotarlas con increíble rapidez, pero no sirvió de nada. El bosque de la zona también estaba congelado, así que ni siquiera derretirlo serviría. ¿Qué hago? No hay leña seca. Se sentó nuevamente frente a los bosques ahora húmedos que recogió mientras miraba su mano. Si tan solo pudiera hacer aparecer el fuego mágicamente. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, y ante sus palabras, de repente apareció fuego de la nada en el aire y en su propia palma. Se queda mirando su mano con expresión inexpresiva, antes de iluminar el bosque reunido. Con actitud tranquila, el joven se aclara la garganta y aprieta su supuesta mano mágica. Si tan solo pudiera hacer aparecer comida por arte de magia. Desafortunadamente, la idea de que algo aparezca mágicamente de la nada no es el caso aquí. Aún así, mirando con indiferencia la brasa en su palma, el joven sonrió por una vez. Es genial poder hacer fuego así. Jeje. El fuego ardió de nuevo, proyectando una cálida luz naranja que ahuyentó el frío. Aunque el hombre que encontró no se había despertado, el joven sabía que estaba bien. Así, el tiempo transcurrió lentamente mientras descansaban un buen rato. Fresco, ya era de mañana, pero con la tormenta de nieve todavía tan intensa como siempre, el joven no podía decirlo mientras jugaba con la habilidad, simplemente se dio cuenta de que lo había hecho. El fuego se enciende y se apaga a su antojo. Creció con fuerza y tamaño antes de menguar a medida que sus pensamientos manipulaban su tamaño y fuerza. Gruñido, qué hambre.
Creo que esto es comestible, sacó algo de una bolsa congelada que encontró caminando. Había muchas cosas enterradas en la desolada zona nevada, y pensando que una bolsa sería útil, el joven la recogió y encontró dentro algunas criaturas congeladas y vírgenes. Un caracol blanco azulado, pero estaba congelado y, por alguna razón, no olía. Para asegurarse, lo lamió un par de veces, a pesar de lo tonto que era. Por suerte, se podía comer. Está bien, no está nada mal, pero no creo que pueda volver a hacerlo. Ruido sordo recostándose nuevamente, se quedó mirando el techo roto pero aún en pie de la casa abandonada que él y su desconocido estaban usando en ese momento. Delicioso, cálido y reconfortante plato de fideos con un caldo rico y sabroso, cubierto con jugosas lonchas de cerdo y un huevo cocinado a la perfección. Espera, ¿de qué estoy hablando? Se limpió la risa repentina que le entró tras mencionar una comida que ni siquiera recordaba. El joven se sintió un poco frustrado al no recordar nada, pero las cosas seguían viniendo a su mente. Gruñido, maldita sea. Quiero ramen. Una marca de verificación apareció en su cabeza y rápidamente gritó en un ataque de ira, mencionando una vez más algo con lo que no estaba familiarizado. Suspiro no sabía su nombre ni de dónde venía, recién se despertó hace unos días y comenzó a intentar sobrevivir en ese lugar infernal mientras comía cosas desagradables y masticaba corteza de árboles. Fue un milagro que sobreviviera tanto tiempo sin agua. Espera un minuto. Algo era diferente, el joven se levantó y miró hacia afuera del refugio que habían tomado. Se detiene. La tormenta de nieve había cesado. Aunque la temperatura seguía tan fría como siempre, la tormenta que tantos problemas le había causado finalmente cesó. Mientras corría hacia el acantilado y miraba lo que podía ver desde la vista. Eso es todo. Vio una civilización enorme, pesada y altamente construida, un lugar donde vivía gente, y estaba extasiado por su buena suerte. Finalmente, el joven no pudo evitar sonreír al final de su experiencia de frío estremecedor. Por fin. Puedo conseguir comida de verdad. Ruido sordo de la nada, sintió una sensación impactante en todo el cuerpo, como si la electricidad corriera por sus músculos, provocando que cayera al suelo cubierto de nieve. Intentó mirar hacia arriba a quien. Una segunda sacudida le llegó y finalmente lo dejó inconsciente ya que su resistencia ya agotada y su hambre ya eran demasiado. Quédate abajo. Era el mismo hombre que el joven había salvado antes. Aún sostenía la botella de licor, que ahora estaba congelada. Con un fuerte dolor de cabeza, el hombre refunfuña y arrastra al joven hacia una mansión no muy lejos de donde se encontraban. Justo debajo del borde, se alojaban. Fuera de la percepción de todo lo que los rodeaba, un punto oscuro que no podía ser parte de ningún entorno natural, como si simplemente se hubiera agregado a ese mismo espacio, centró su atención en los dos. Desde el otro lado de esa mancha oscura, no había nada ahí, sin embargo, todo estaba bien. Todo estaba allí, pero nada estaba bien. Aquí el tiempo se retorcía como humo y la realidad latía con un ritmo ancestral. Una entidad omnipotente observaba el desarrollo de los acontecimientos en un mundo distante. Había tomado la forma de una niña inocente, una nenita de cabello blanco y ondulante que brillaba como la luz de las estrellas, y sus ojos etéreos se arremolinaban con colores indescriptibles. Burbujas oscuras la rodeaban, cada una ventana a la miríada de vidas que se desplegaban en el universo. Un gesto de la mano centelleando alrededor de una de las numerosas burbujas oscuras mostraba lo que estaba sucediendo. Las palabras aparecieron frente a la burbuja y no era algo que cualquiera pudiera leer. La punta del dedo entonces garabateó en las palabras flotantes y al comprender lo que había cambiado.
El destino del mundo helado aún tiene que ver con la esperanza inminente que surgirá desde lejos y cambiará con los sacrificios necesarios. El destino del mundo helado será influenciado por aquel que trajo sonrisas, aquel que caminará por el camino de la alegría y nos entretendrá. El ser que reescribió la trama sonreía. Me devolvió la mirada. Por lo tanto, me alejaré de semejante avatar de entidad. Aunque un cambio en la historia puede conducir a catástrofes, en este caso, los acontecimientos de tales consecuencias nunca se desarrollarán como se esperaba, y nadie podrá detenerlos. Y así, todas las leyes se cumplen. Hacer clic y listo. Capítulo 2. El siguiente capítulo ya está aquí. Y se lo repito a todos. Nuestra gramática aún no es muy buena. Así que lean esto conociendo nuestro ritmo específico. También quiero mencionar que no aceptamos ofertas para nuestros fanfictions. Solo lo hacemos cuando tenemos tiempo. No tenemos tiempo para preocuparnos por la historia cuando nuestra vida ya es bastante agotadora. Nos hicimos mayores y uno de nosotros se casó, así que nos disculpamos por no responderte. Sí, estamos tan ocupados que ni siquiera miramos nuestros teléfonos la mayor parte del tiempo. De cualquier modo, disfrútalo. Aviso legal. No tenemos ninguna franquicia. Simplemente nos encanta ser creativos. Capítulo 2. Goteo gota. El aire de la habitación era una manta húmeda y pesada, adherida a las frías paredes de hormigón que supuraban condensación. Una bombilla parpadeante chisporroteaba en lo alto. Su débil luz proyectaba largas sombras danzantes que se retorcían en el suelo. En el centro de este espacio deprimente, un joven estaba sentado encadenado a una silla de metal oxidada. Los grilletes de acero le habían dejado marcas carmesí en las muñecas, y sus ojos, aunque cansados, ardían con una obstinada rebeldía que parecía burlarse de la propia habitación. El silencio fue roto por una voz irritada. Ahora, dime quién eres y qué eres. Luego podemos hablar de tu situación, dijo el interrogador. Era un hombre de estatura normal y corriente, con un ego que parecía inflarse para compensar. Se sentó frente al joven, con una sonrisa petulante en los labios mientras tamborileaba con el dedo impaciente sobre la mesa. Mirarme así no resuelve tu situación. Ahora, cuéntame. Así podré informar al maestro que mi acción del día anterior no fue por voluntad propia. Ni siquiera sé de qué estás hablando, respondió el prisionero con la voz cargada de frustración por lo absurdo de su situación. Basta. Contéstame de una vez. Espetó el interrogador, dando un golpe en la mesa con un sonoro pum. Se creía un maestro de la manipulación psicológica, pero claramente subestimó la determinación del joven que tenía delante. ¿Crees que esto es una broma? ¿Crees que puedes escaparte después de lo que le hiciste a un miembro de la noble familia Landau? Plebeyo. Se puso de pie, con una sonrisa aún más amplia al acercarse al prisionero con aires de fanfarronería. Agarrar. Tiró de la oreja de zorro del joven, con la intención de infundirle miedo, pero solo recibió un leve tic de irritación. El joven permaneció en silencio. ¿Eh? ¿Qué dijiste? Se burló el interrogador, con una sonrisa ahora cruel y repugnante. Suéltalo. La voz del joven prisionero era baja, pero una corriente peligrosa corría bajo su superficie. No te oigo. ¿Te asusta mencionar al estimado Landau? PFFT. Qué patético. El interrogador continuó con sus burlas, felizmente inconsciente de que estaba pinchando a una bestia enjaulada. Dije, las cadenas resonaron cuando el joven se levantó de la silla. El sonido por sí solo delataba su peso y su contención, pero se movía como si fueran poco más que cintas. Su altura, antes oculta por la silla baja, ahora superaba con creces al interrogador, cuya mano aún le sujetaba la oreja. Suéltame la oreja. El interrogador sintió una punzada de miedo, no había previsto tanta presión, tanta rabia latente. Su mano se soltó al tambalearse hacia atrás, con los ojos abiertos, llenos de horror al ver la figura que se cernía sobre él. El joven era una tormenta de tensión furiosa.
Su cuerpo se tensaba contra las pesadas cadenas, múltiples formas espectrales empujaban contra las ataduras metálicas. Clic. El interrogador agarró frenéticamente un control remoto de la mesa. Sus manos temblaban al presionar un botón. Las cadenas se tensaron con un chirrido metálico, envolviendo al joven, sujetándolo en una rígida y agonizante cerradura. Guardias. Guardias. Entren y enciérrenlo. Gritó el interrogador, mientras corría a esconderse debajo de la mesa. Dos hombres, vestidos con armadura ligera, entraron en la habitación a su llamada. Sus rostros mostraban una clara falta de entusiasmo mientras, sin decir palabra, se dirigían a levantar al joven que forcejeaba, cada uno sujetando uno de sus brazos encadenados con relativa facilidad, pero con fastidio. Habían visto muchas situaciones similares antes, siempre la misma. Mira lo que me hiciste hacer, monstruo. El interrogador se asomó por debajo de la mesa, con la mirada fija en el joven mientras se lo llevaban. No solo me secuestraste, sino que también intentaste matarme aquí. Intenté ser comprensivo, pero me obligaste, gamberro. GRRR. El joven giró la cabeza, sus ojos se clavaron en los del interrogador y una oleada de pura hostilidad emanó de ellos. Ah. Las piernas del interrogador parecieron ceder al desplomarse de nuevo. Por un instante, su mirada pareció cambiar, transformándose en algo salvaje y aterrador mientras el joven le lanzaba una mirada peligrosa y directa. Fue el único que la vio. Su expresión era una mezcla de miedo y algo más, algo inidentificable. Sáquenlo de aquí rápido. Debe ser un monstruo fragmentum, no le quiten la vista de encima ni un segundo. El amo se enterará de esto. Balbuceó, y la desesperación reemplazó su anterior petulancia. El joven era un desconocido aterrador, y quería que se fuera. No era un simple plebeyo, era algo más, algo peligroso. El frío del suelo de piedra se filtraba a través de sus finos pantalones, un recordatorio constante de su aprieto. Una vez más, otro lugar oscuro. Un sótano bajo una casa enorme, hileras de celdas diseñadas para contener a la gente, para mantenerla sometida. Esta era su realidad, una vez más. Los pesados candados y cadenas en cada una de sus extremidades se sentían como una segunda piel, fría y restrictiva. Gruñido podrías haber dejado algo de comer, refunfuñó, y el sonido resonó en el silencio opresivo. Sintió un dolor familiar en el estómago, un marcado contraste con los exóticos, aunque un poco inquietantes, caracoles que había devorado días atrás. Me acaban de dejar aquí. Observó el pasillo visible desde su celda, pero lo encontró vacío. Sin guardias, sin señales de vida. Oigan. Creía que debían vigilarme. Gritó, pero su voz pareció disolverse en el silencio, dejándolo con la inquietante sensación de estar realmente solo. Fiel a su palabra, o falta de ella, los guardias simplemente lo encerraron, lo ataron firmemente y desaparecieron en silencio mientras él despotricaba sobre la injusticia de todo aquello. Quiero ramen. Rugió, la palabra arrancada de su boca por una combinación de hambre y frustración. El silencio de la mazmorra era una manta pesada, fría y húmeda, del tipo que podía llevar a una persona a la locura. Goteo maldita sea. Las lágrimas comenzaron a aflorar a sus ojos. Estaba cansado, tenía un hambre terrible y sentía el peso de la impotencia oprimiéndolo. Ni siquiera podía reunir la fuerza para levantar una extremidad, aunque las ataduras desaparecieran misteriosamente. ¿Qué es ramen? Resonó una voz suave, rompiendo el silencio opresivo. Una adolescente, de brillantes ojos azules y cabello rubio corto, estaba de pie frente a su celda. Vestía una sencilla blusa blanca, una falda hasta las rodillas y leggings, como si estuviera preparada para el gélido sótano. Era pequeña, casi delicada, pensó, aunque su perspectiva podría haber estado distorsionada, al estar suspendido en el aire por el momento. ¿Eh?
Se secó rápidamente los ojos, intentando ocultar cualquier rastro de la vulnerabilidad de la que se había convertido momentáneamente. ¿Quién eres? Ella permaneció en silencio por un momento, observándolo de la cabeza a los pies, evaluándolo como si fuera un espécimen inusual. Ah, hola. Dije. Estabas llorando, ¿verdad? Me interrumpió, y su rostro se iluminó con una pequeña sonrisa cómplice que de alguna manera era inocente y traviesa al mismo tiempo. Ay. No, no lo era. Solo, ya sabes, el polvo de aquí. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza mientras se esforzaba por decir una mentira patética. Las celdas no están polvorientas, están húmedas, señaló con un tono divertido. Claro, claro, la humedad de la habitación me hace llorar, insistió, con el rostro contorsionado en una absurda máscara de negación. Se encogió por dentro. ¿Por qué era tan frustrante hablar con ella? Aún así, su expresión le decía que tal vez hubiera esperanza en esta situación, al menos por un momento. PFFT. Ja ja ja. Ja, lo siento, no pude evitarlo, se aferró a la cintura, su pequeño cuerpo temblando de risa, disfrutando al máximo de sus frenéticos intentos por salvar las apariencias. Sí, qué gracioso. ¿Quién eres tú? Preguntó, con el rostro aún ardiendo de vergüenza y un toque de fastidio. Lo siento. Me sorprendió, así que olvidé presentarme, dijo. Su anterior diversión se desvaneció en genuina curiosidad al observar al extraño prisionero en la mazmorra de su familia. Gruñido, ¿tienes algo de comer? Porque ya no me importa quién seas. Necesito comida, el dolor del hambre regresó, agudo y exigente. Estaba a punto de romperse, y eso nunca era bueno. Es grosero, cuando una chica refinada y linda como yo está en tu presencia. ¿No deberías ser un poco más reservada? Estaba a punto de decirte mi nombre, dijo, intentando adoptar un porte majestuoso a pesar de su corta edad. Le habían enseñado tantas cosas, y aunque la mayoría no le habían resonado demasiado, aún sentía que era necesario mantener cierto decoro. Parpadear, silencio, di algo. Exclamó ella, sintiendo una punzada de vergüenza por su actitud insensible. Él simplemente la miró fijamente, su expresión era una mezcla de desesperación y súplica. Ah, si mencionaste el hambre, dijo, abriendo mucho los ojos al comprenderlo de repente. Rápidamente abrió la puerta de su celda y desató las cadenas que lo sujetaban. Cayó al suelo con un golpe sordo, sobresaltándola. No mentía. Ahora me siento culpable, murmuró, presenciando la dolorosa caída desde su posición privilegiada. Ella lo ayudó suavemente a bajar al suelo de la mazmorra, luego abrió una barra de bocadillos que había estado llevando y se la ofreció. Mascar, guau, qué rico. Exclamó, sintiendo que le regresaba la energía. Se sentó a su lado y devoró rápidamente el resto del bocadillo. Verás, solo he estado comiendo cosas raras que encontré por ese sitio helado. De lejos, esto es lo mejor que he probado en mi vida. ¿En serio? Qué raro. ¿Hay algo que te guste además de eso? Preguntó, genuinamente curiosa por sus gustos. Corteza de árbol, respondió sin mirarla, todavía concentrado en los últimos restos de la merienda. Cuesta masticarlo, pero ese sabor a nada era mucho mejor que los demás. Respondió con naturalidad. Recogió meticulosamente los últimos restos de las galletas rancias y sin sabor que ella le había ofrecido a regañadientes. Raciones de emergencia para situaciones extremas. Su declaración colgaba en el pequeño y polvoriento almacén, impregnado del olor a tierra húmeda y provisiones olvidadas. Bien, se removió incómoda, sintiendo el frío metal de una daga oculta contra su muslo. Toma, tienes jugo de castaña. Te aportará más proteínas y los nutrientes necesarios. Insisto. Al oír más sobre su apuro, la chica, de no más de 16 años, le entregó con cuidado un pequeño frasco con tapón.
Formaba parte de su acopio personal, algo por lo que había canjeado una valiosa baratija, pero sus mejillas hundidas y la calma casi inquietante en sus ojos despertaron una punzada de empatía. Gracias. Aceptó la petaca con sorprendente gracia, con el rostro iluminado por una alegría genuina, aunque fugaz. Echó la cabeza hacia atrás y bebió el líquido en varios tragos largos, demasiado rápido para un recipiente tan pequeño. Un ligero aroma a castañas flotaba en el aire. La chica no quería saber qué clase de vida llevaba, pues tenía una idea aproximada. La cruda realidad de la pobreza no era un concepto abstracto en el laberíntico submundo que llamaba hogar. Había visto los rostros demacrados, las medidas desesperadas, los secos huecos del hambre. Se sentía un poco afortunada, un poco protegida por su relativa comodidad, y una punzada de culpa la atormentaba al observar al chico a su lado. Uf. Me llenó, declaró, llevándose la mano al estómago. ¿Tienes ramen? Parpadeó, genuinamente sorprendida. Había devorado las escasas raciones y la bebida nutritiva con una eficiencia casi alarmante. Era como si no hubiera comido en días. ¿Qué es un ramen? Preguntó, con la palabra extraña en la lengua. No lo sé, respondió, encogiéndose de hombros. La chica lo miró, frunciendo aún más el ceño. ¿Estaba siendo deliberadamente obtuso? ¿Preguntando algo que ni siquiera podía definir? La situación se estaba volviendo cada vez más extraña. Bueno, ahora, si ya saciaste tu hambre, puedes salir de aquí. Señaló la pesada puerta reforzada. Su compasión inicial empezaba a desvanecerse, reemplazada por una punzada de inquietud. Bien. Con una sonrisa feliz que sugería que acababa de ganar un gran premio, el joven se puso de pie. Al hacerlo, se produjo un sutil cambio. La tela de sus desgastados pantalones se tensó, y una serie de lo que ella inicialmente había confundido con cinturones oscuros o tiras decorativas alrededor de su cintura se crisparon y levantaron. 4 colas distintivas y lisas, su cabello desordenado, se alzaron y se mecieron suavemente detrás de él, como gatos curiosos. Tengo que preguntarte, ¿eres humana, verdad? La pregunta escapó de sus labios sin poder contenerse, con la mirada fija en el fascinante movimiento de las colas. Si tú lo eres, ¿no debería serlo yo también? Inclinó la cabeza, genuinamente confundido. La chica volvió a quedar atónita ante su respuesta brusca, que carecía por completo de la comprensión que esperaba. Parecía humano, superficialmente. Dejando a un lado lo obvio. No, 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 no. Negó con la cabeza, intentando hacerle entender. ¿Qué? No me veo diferente a ti. Entonces, ¿qué pasa? Se señaló vagamente, la imagen de una inocencia desconcertada. No, insistió ella, señalando su propia cabeza. Interrogación de cierre parecía aún más confundido. Mira mi cabeza y mira la tuya. No tengo orejas de animal. Y ni hablar de tus colas, que incluso se mueven solas como si fueran una extremidad útil. Señaló con énfasis su trasero. Ah, ¿no tienes uno? Miró sus colas como si las viera por primera vez ese día. La chica señaló las marcadas diferencias, con una mezcla de incredulidad y curiosidad morbosa en su voz. Sin embargo, el joven simplemente no pareció comprender la importancia, respondiendo con una respuesta sutil, casi insulsa. ¿Puedo tocarlos? Preguntó sin poder evitarlo, extendiendo la mano instintivamente. No, dijo rápidamente, alejándose un poco. Hizo una pausa, con los dedos flotando en el aire. Oye, oye, oye. ¡Qué sensible! Gritó cuando sus dedos rozaron la base de una de sus colas a pesar de su advertencia. Es realmente suave. Es incluso más suave que cualquier cosa que haya tocado. ¿Cómo lo hiciste? Mientras agarraba suavemente 2 de sus colas, ignorando sus protestas, la chica invadió su espacio personal con los ojos abiertos de fascinación. ¿Usaste algún ingrediente casero que solo tú conoces, porque todo este pelo no se limpia solo? Ah, concentrémonos en el momento.
Se separó de ella con suavidad, con un ligero rubor en las mejillas. En fin, sobresalir de aquí. Ah, cierto, lo siento, hacía tiempo que no hablaba con alguien sin reservas. Jeje, a ver. La chica, recuperando la compostura, le explicó el camino que debía tomar, una ruta enrevesada a través de los túneles de la ciudad subterránea. Él escuchó atentamente, aunque ella pudo ver un destello de confusión en sus ojos mientras ella detallaba los giros y puntos de referencia específicos. Al final, percibiendo su dificultad, se ofreció a guiarlo. De acuerdo, saliendo finalmente de la estrecha celda, la chica empezó a guiarlo hacia la salida del espeluznante lugar parecido a una mazmorra. La pesada puerta de hierro crujía sobre sus goznes tras ellos. Me llamo Serval Landau, ¿y tú cuál es? Hizo una pausa y frunció el ceño. No sé. Cerrar. Serval se detuvo en seco, casi tropezando con una piedra suelta. Espera. ¿Por qué te vuelves a encerrar? Observó con incredulidad cómo el joven volvía a la celda y se sentaba en el banco tosco, con los brazos cruzados. De espaldas a ella, tenía los hombros rígidos y la cola rígidamente inmóvil. Dijiste Landau. ¿Y entonces? Preguntó ella, desconcertada por su repentino cambio de actitud. El tipo que me metió aquí dijo algo sobre el gran noble Landau y nombres como plebeyo. ¿Qué demonios significa eso? Solo puedo decir que la primera impresión no basta para confiar en alguien. Su voz era baja, un atisbo de sospecha finalmente coloreó su expresión, por lo demás inexpresiva. La fachada ingenua parecía haberse resquebrajado, revelando una cautela nacida de la dura experiencia. La suavidad de sus colas, se dio cuenta, era muy distinta del caparazón endurecido que ahora exhibía. Con un suspiro que cargaba con el peso de frustraciones no expresadas, se deslizó por el frío metal, acomodándose finalmente en el áspero suelo de piedra, con las rodillas pegadas al pecho. La vida de un noble no es tan buena, ¿sabes? Murmuró al aire húmedo y silencioso de su celda. Estar allí, confinada entre esos muros de piedra, paradójicamente le devolvió esas presiones familiares con una claridad punzante. Era una extraña libertad, este aislamiento. Nada de grandes salones, nada de sonrisas forzadas, solo el eco de sus propios pensamientos, muchos de ellos amargos. Los recuerdos afloraron de forma inesperada, nítida e indeseada. La voz resonante de su padre, impregnada de una expectativa decepcionada. Sobre todo cuando se espera mucho más de ti, cuando incluso lo mejor de ti es mediocre a sus ojos. Renunciaste a tus aficiones y te uniste a los otros hijos distinguidos de nuestros compañeros. ¿En qué piensas, Serval? Escucha y comprende la gran contribución que nuestra familia ha hecho a nuestra civilización. ¿Cuánto tiempo vas a seguir fabricando estas baratijas? Hay mejores maneras de pasar el tiempo. Siempre lo mismo, susurró, con la voz tensa por el recuerdo de la indignación. ¿Es que nunca me dejan en paz? ¿Y qué si me gusta sacar cosas mecánicas y reconstruirlas? O incluso usar algo suelto y cómodo en lugar de esos vestidos recargados. Esta también es mi vida, ¿sabes? Una lágrima se le escapó y le recorrió la mejilla fríamente. Se la frotó con rabia. Siento que una chica noble como yo siga hablando de sí misma cuando tienes tus propios asuntos de los que preocuparte, añadió, con un sollozo autocrítico que interrumpió el silencio. Durante un largo instante, solo el goteo invisible de agua rompió el silencio. Entonces, un suave jadeo escapó de sus labios al ser levantada repentinamente del suelo. No por manos ásperas, sino por algo sorprendentemente delicado. Parpadeó hacia arriba para ver no el rostro severo de un guardia, sino la expresión preocupada de un joven con un par de elegantes colas de zorro que le rodeaban la cintura. Eran sorprendentemente cálidas, y uno de ellos le secó con delicadeza la lágrima perdida que se le aferraba en la pestaña. La bajó con suavidad. Yo, también debería disculparme, dijo, con la voz entrecortada por la culpa.
Su mirada recorrió la celda y luego volvió a ella. De verdad que no tenía por qué dudar de ti. Frunció el ceño y evitó mirarla a los ojos. Apareciste de la nada e incluso me diste comida sin amenazarme ni interrogarme, a diferencia de ese otro tipo. Incluso prometiste ayudarme a escapar. Lo siento, Serval. Yo tampoco puedo responder a tu pregunta porque no sé mi nombre. Terminó con una profunda reverencia de 90 grados, con una postura que irradiaba sinceridad. Serval lo miró fijamente, con un destello de genuina sorpresa en los ojos. Luego, una lenta sonrisa comenzó a extenderse por su rostro. Hacer clic. Cerrar. Girar. Cerrar con llave. En un instante, las manos de Serval se extendieron, cerrando de golpe la puerta de la celda y girando la cerradura con un clic decisivo. La velocidad y la brusquedad de sus acciones dejaron al joven boquiabierto, con su sincera disculpa congelada en el aire. ¡Ja! Te saqué. Exclamó, con los ojos brillantes de alegría traviesa. Mentí. No deberías ser tan crédulo, porque no vas a volver a entrar. La cara que pusiste no tenía precio. Ja ja ja. Pero, lloraste. Balbuceó, señalando débilmente su cola húmeda. Lágrimas falsas. Cualquier chica puede. Ja. Acentuó su risa con un gesto triunfal de la cabeza. Luego, con un floreo, arrojó las pesadas llaves de hierro al rincón más oscuro de la celda, donde apenas penetraba la tenue luz. El sonido metálico resonó en el reducido espacio. El desconcierto del joven era completo. Vamos, vamos, no es momento de perder más tiempo, dijo Serval, cuya melancolía anterior se había desvanecido por completo, reemplazada por una energía desbordante. Señaló un pasillo tenuemente iluminado. Vamos, por ahí, y esta vez tú primero. Jeje. El joven, con una expresión que mezclaba sorpresa y traición, avanzó a regañadientes, murmurando entre dientes. Serval lo siguió, con paso alegre. Al observar su espalda alejarse, una suave sonrisa se dibujó en sus labios. «Qué tonta, haciéndome decir todas esas cosas», susurró para sí misma, con un tono ahora ligero y casi cariñoso. «Pero gracias por escuchar». El joven se detuvo de golpe, con los hombros tensos por la persistente confusión, y Serval no pudo evitar soltar una risita divertida. La vida de noble podía ser asfixiante, pero a veces, la rebelión podía ser maravillosamente liberadora. Y un poco de travesura, bueno, era el condimento perfecto. Las pesadas puertas de roble, frías al tacto, cedieron con un crujido cuando Serval las empujó. El gran vestíbulo de la mansión Landau se extendía ante ellos, un océano de mármol pulido e imponentes murales. La luz se filtraba a través de los enormes ventanales, iluminando las escenas de caballeros y damas, una lección de historia pintada en las mismas paredes. Bienvenidos a la mansión Landau, bueno, a la planta baja. Jeje, anunció Serval, con un ligero eco en el vasto espacio. Una sonrisa juguetona se dibujó en sus labios al volverse hacia su nuevo compañero. Él estaba de pie junto a ella, con los ojos abiertos, una mezcla de asombro y temor. Nunca había visto algo así. Las casas que conocía eran pequeñas y humildes. Esta era una bestia completamente distinta, un espectáculo de riqueza y poder. ¡Guau! ¿Qué casa tan grande tienes? Debe de tener muchísimas habitaciones. Es más que una simple casa, corrigió Serval, con un tono más formal. No pudo evitar sentir orgullo al pronunciar estas palabras. Esta mansión ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Es un campo de entrenamiento para jóvenes nobles, donde se les enseñan los valores del liderazgo, el honor y la responsabilidad. Es donde he pasado la mayor parte de mi infancia. Él asintió, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Qué tipo de entrenamiento hacen aquí? Vamos a explorar, dijo, con un brillo travieso en los ojos. Te lo mostraré. No te preocupes, yo te guiaré. Nadie lo notará.
Lo guió por el laberinto de pasillos, y cada giro revelaba una nueva y grandiosa sala. La biblioteca, impregnada del aroma de papel viejo y sabiduría, el estudio, donde su padre dirigía las reuniones, y el comedor, donde se celebraban festines para impresionar a los invitados. Al acercarse a la sala de entrenamiento, sintió que la curiosidad le aceleraba el corazón. El vasto espacio estaba adornado con estandartes y armas, una mezcla de espadas, escudos y armaduras ceremoniales colgaba de las paredes. Aquí es donde los jóvenes nobles aprenden el arte del combate y la estrategia, explicó Serval con orgullo. Es riguroso y exigente, pero les enseña disciplina. ¿Entrenas alguna vez?, preguntó con la voz llena de curiosidad. Solía serlo, respondió Serval con un dejo de nostalgia en la voz. Pero mis padres decidieron que era mejor que me centrara en la diplomacia y las artes militares. Creían que así podría ser más influyente. No podía quitarse la sensación de que Serval sería formidable con una espada en la mano. No puedo imaginarte siendo menos que asombrosa en combate, dijo, las palabras escapando antes de que pudiera procesarlas por completo, pues su mente aún intentaba comprender qué clase de vida llevaba alguien como ella. Hola. ¿Es un cumplido? No sabía que fuéramos tan cercanos como para decirnos esas cosas, dijo en tono de broma, sin estar del todo segura de que no le gustara el cumplido. Lo llamé ser educado. Así que muérdeme, respondió juguetonamente. De repente, la puerta al fondo del pasillo se abrió de golpe y se desató un frenesí de actividad. Trabajadores y guardias entraron corriendo, una clara señal de que su padre llegaría pronto. Hagamos un desvío, dijo Serval rápidamente, tirando de su manga. Esta casa es demasiado grande, exclamó, ligeramente presa del pánico. Silencio, o podrían oírte, susurró mientras se escondían detrás de un gran pilar. Cuando salga de aquí, quizá bese la nieve de alegría. Ah, ¿y por qué harías eso?, dijo ella riendo suavemente. Bueno, para empezar, la nieve no te va a manipular ni a hacerte sentir culpable, dijo con un ligero dejo de ira en la voz al recordar cómo le habían arrojado todo esto. Oh, vamos, no hay necesidad de enojarse tanto por lo de antes. Jeje, respondió ella sonriendo suavemente, contenta de no ser la única que comprendía su enojo. Al menos a uno de nosotros le gusta eso, dijo, apartando la mirada, para no verlo sonrojarse. Era extraño, la conocía desde hacía poco, pero aún así le causaba ese efecto. Hermana, te he estado buscando. Espera, ¿quién te acompaña?, gritó una voz. Ambos se detuvieron. Serval se paró frente al otro joven, sintiéndose protector. Un chico un poco más alto que Serval, con rasgos similares, ojos azules y cabello rubio platino, apareció frente a ellos cuando estaban a punto de bajar otro tramo de escaleras. Era Gepard, su hermano menor. Hermana, te estaba buscando. Espera, ¿quién es ese que está contigo? Un chico ligeramente más alto que Serval, con los mismos rasgos llamativos de la familia Landau, pómulos pronunciados, mandíbula definida, pero con ojos azul hielo con un brillo calculador y un cabello rubio platino que caía a la perfección, apareció como si hubiera surgido de entre las sombras. Estaban a mitad de una gran escalera de caracol, y el mármol pulido resonaba con el eco de sus pasos. Hola, gorjeó Serval, colocándose al instante entre su hermano y el joven que estaba detrás de ella. Fue un intento inútil, como intentar esconder un elefante tras una taza de té. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? ¿No se supone que deberías estar diseccionando un raro escarabajo lumina con el profesor Thorne? Gepard arqueó una ceja perfectamente delineada. Podría preguntarte lo mismo, hermana. Y precisamente por eso estoy aquí. Se supone que tú también estarías diseccionando ese escarabajo conmigo. A mi padre no le va a gustar otra sesión que no se haya realizado. Su mirada, firme y penetrante, permaneció fija en la pequeña parte de alguien que Serval intentaba ocultar con tanta desesperación.
Dio un paso al frente, sus botas pulidas resonando en el mármol. Serval retrocedió arrastrando los pies, con su brillante cabello rosa ondeando. Gepard se mantuvo firme, un pilar inquebrantable del decoro de Landau. En fin, continuó, con un tono frío y distante, escuché conversaciones circulando por los niveles inferiores. Susurros sobre un vagabundo que agredió al señor Klause, nuestro estimado cuidador de la casa de entrenamiento. Dada su propensión a los extraviados, supongo que debe ser él. La atención de Gepard finalmente se centró en el joven que acechaba tras Serval. Era, en efecto, de una edad similar, pero su atuendo era más sencillo, más desgastado. Su postura era relajada, casi demasiado relajada para la tensa situación, y sus ojos, de un cálido tono marrón, escudriñaban el opulento entorno con una expresión curiosa, casi divertida. Parecía más interesado en las intrincadas tallas de la barandilla que en la confrontación que se avecinaba. Oh, dijo Serval con voz tensa. Gepard, este es mi nuevo amigo, bueno, aún no sabemos tu nombre. Le dedicó una débil sonrisa de disculpa al desconocido. El joven rió suavemente. Sí, todavía lo estoy descifrando, añadió con una agradable voz de barítono. Y no. Yo no agredí a nadie, le salvé la vida a ese viejo. Exclamó, concentrándose por fin en la conversación. Estaba borracho e inconsciente cuando lo encontré en la tormenta de nieve. Medio enterrado. Miente. La expresión de Gepard permaneció fríamente escéptica. ¿Y por qué debería creerte a ti, un completo desconocido, antes que a un miembro de confianza de nuestra casa? Basta, Gepard, la voz de Serval se endureció. Ya entiendo la esencia de la situación, y tras investigar un poco por mi cuenta, puedo confirmar la historia de Kaelum. El señor Klause estaba, efectivamente, muy ebrio cuando lo trajeron de vuelta. Y parece que está intentando congraciarse con padre otra vez inventando una historia, etiquetando convenientemente a Kaelum como un fragmentum mutado debido a sus características específicas. Los ojos azules de Gepard se entrecerraron. ¿Qué? ¿Crees a este extraño más que al señor Klause? Retrocede, hermana. Debe haberte hecho algo, influyendo en tu juicio. ¿De qué otra manera serías tan sobreprotectora con alguien que acabas de conocer, cuyo nombre ni siquiera conocías hace unos momentos? Una criatura fragmentum que puede afectar la mente es realmente peligrosa, sobre todo si se disfraza de humano con rasgos cuestionables. Miró del rostro intensamente serio de Gepard al exasperado de Serval. ¿Está bromeando, verdad? Le preguntó a Serval, buscando confirmación. No, suspiró Serval, frotándose las sienes. Es una de sus manías, supongo. Los sermones de mi padre sobre los peligros de la influencia del fragmentum están profundamente arraigados. Simplemente derríbalo y nos ocuparemos de esto más tarde, murmuró Serval, haciendo un gesto hacia su hermano y poniendo los ojos en blanco. No es necesario, hermana. Solo me tomará un momento resolver esto, declaró Gepard, inflando ligeramente el pecho. Lo siento, amigo, dijo el joven cautivo, con un brillo travieso en sus ojos marrones. Me estaba hablando a mí. Antes de que Gepard pudiera reaccionar, un movimiento repentino surgió de su espalda baja. 9 colas grandes y sorprendentemente ágiles, de un naranja brillante, se desplegaron y lo rodearon con una velocidad increíble. Se movían con vida propia, atando con destreza los brazos de Gepard a sus costados, enroscándose alrededor de sus tobillos e incluso asegurándole la boca con una tira de algo que sospechosamente parecía cinta adhesiva reforzada. Lo siento, hermanito, pero yo soy la víctima aquí, dijo con una sonrisa irónica mientras Gepard parpadeaba en un silencio atónito, con sus ojos azules abiertos por la incredulidad. Quédate quieto, Gepard, dijo Serval, mientras lo arrastraba escaleras abajo. Te lo explicaré todo luego. Conocía a su hermano. Si su padre se enteraba antes de que ella pudiera explicárselo, las consecuencias serían desagradables para todos.
Llegaron a un rellano flanqueado por puertas idénticas y ornamentadas. Sin dudarlo, Serval abrió una, revelando un vestidor sorprendentemente espacioso, lleno de botas de montar y atuendos ecuestres cuidadosamente organizados. Con un esfuerzo conjunto, metieron con cuidado a Gepard, aún atado, dentro. No te preocupes, está insonorizado, le aseguró Serval con una sonrisa tímida mientras cerraba la puerta. No podrá delatar hasta que nos hayamos ido. Se giró hacia él, y su pánico inicial se transformó en una risa de alivio. Bueno, eso fue memorable. Gracias por la ayuda. Y, de nuevo, siento lo de mi hermano. Tiene buenas intenciones, en general. Simplemente, es increíblemente estricto. La planta actual, un amplio pasillo flanqueado por lo que parecían muñecos de entrenamiento inactivos y unidades de proyección holográfica, era su objetivo inmediato. Más allá se extendía una salida de servicio, un portal poco utilizado hacia la implacable naturaleza del exterior. Para la mayoría, recorrer esta sección sería una odisea peligrosa con guardias vigilantes y personal de mantenimiento atareado. Pero para Serval Landau, era un lugar de juego familiar. Había pasado incontables horas mapeando sus complejidades, no por ventaja táctica, sino por la emoción de evadir responsabilidades. Momentos robados, clases perdidas y reuniones eludidas. Esta ala era su santuario secreto de rebelión. Alto, tomemos este camino, murmuró Serval con voz grave y segura. Señaló un pasaje tenue que se bifurcaba a la izquierda. Podemos salir de aquí sin que nos vean. Nadie se acerca al almacén de suministros a estas horas. Hay demasiado inventario para contar, y muy poca gloria para alcanzar. El joven, observando constantemente su entorno, asintió. Bien. Confiaba plenamente en Serval en este ámbito. Su imprudencia podría ser una fuente constante de exasperación en otros contextos, pero aquí se traducía en una comprensión inigualable de los ritmos de la mansión. Siguieron adelante, con la adrenalina zumbando bajo la superficie. A pesar de la experiencia de Serval, el viaje no estuvo exento de desafíos. Un jardinero de aspecto rudo empujaba un carrito de herramientas, con el paso momentáneamente bloqueado por un par de instructores de sparring que les ajustaban el equipo. Cada encuentro se sorteaba con susurros y esquivas oportunas, Serval liderando el camino con una gracia casi felina. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad de andar de puntillas y contener la respiración, el metal opaco de la puerta de salida de servicio brilló al final del pasillo. Espera, Serval, susurró, agarrándola del brazo suavemente. Se giró, frunciendo el ceño con impaciencia. ¿Qué pasa? Bajaron aún más la voz. El silencio del pasillo amplificaba su voz apagada. Cada sílaba parecía flotar en el aire antes de disolverse. Dijiste que en el almacén también se almacenaba toda la comida, ¿verdad? Su voz era apenas audible. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Serval, con un destello de travesura en sus brillantes ojos azules. ¿Quieres llevar algo para el viaje? Sí, afirmó, con un esbozo de sonrisa en sus labios. No, respondió Serval con cara seria, antes de darle una palmada juguetona en el hombro. El sonido, aunque suave, pareció amplificarse en el resonante pasillo. Reprimió una risa, buscando en el bolsillo de su uniforme prestado. Una pequeña y discreta llave se materializó en sus dedos. Espera, comenzó, su voz un susurro conspirativo mientras se acercaba a la puerta de la sala de suministros, su superficie metálica fría y poco acogedora. Ella lo miró con expresión seria. No preguntes, solo entra y toma lo que necesites. Yo me quedaré y te cubriré. No tardes mucho. Gracias, murmuró, deslizándose dentro de la habitación en penumbra mientras la puerta se abría con un crujido justo para que pudiera pasar. El aroma a raciones secas y frutas en conserva le llenó la nariz, un aroma agradable tras el aire estéril de la mansión. Sabía que Serval no pediría las gracias, pero la gratitud tácita flotaba en el aire entre ellos. Esto no era solo una huida para Serval.
Era un riesgo calculado que corría por él, testimonio de un vínculo forjado en la rebeldía compartida y la comprensión silenciosa. El viento cortante del exterior de repente se sintió un poco menos intimidante. Fue un día divertido. Jeje, murmuró, y sus palabras fueron una suave exhalación de satisfacción. Y, dime, ¿qué haces aquí, Serval? La calidez se desvaneció al instante de su rostro. Esa voz, un murmullo bajo y resonante que aún le revolvía el estómago, atravesó la alegría que aún la aquejaba como un trozo de hielo. Papá. Se dio la vuelta, y la palabra se le escapó antes de que pudiera censurarla. Su postura, antes relajada y despreocupada, se endureció. Una figura alta emergió del pasillo tenuemente iluminado, llenando el espacio con su presencia. Lord Landau, su padre, era un hombre imponente, cada centímetro de su cuerpo irradiaba autoridad. Su traje a medida, el sutil brillo de su anillo de sello, incluso el impecable peinado de su cabello rubio, todo hablaba de su estatus y su férreo control. Creo que tienes asuntos importantes que atender ahora mismo, dijo, recorriéndola con la mirada con una decepción que pesaba más que cualquier reprimenda. Serval se apartó instintivamente unos pasos de la puerta, con la mente enredada. Se suponía que debía vigilar este acceso, una tarea menor pero necesaria que le habían asignado como prueba de responsabilidad. Claramente, había fracasado. Otra vez. Continuó avanzando, sus pasos resonando en el suelo pulido. Aunque estoy decepcionado, parece que has vuelto a tus actividades innecesarias habituales. El conserje ha vuelto a encontrar numerosas baratijas en tu habitación. ¿Podrías explicarme? Su voz tenía un tono de exasperación y cansancio. ¿Qué? Ese bicho raro entró en mi habitación otra vez. La sorpresa de Serval eclipsó momentáneamente su miedo. ¿Y a qué viene esa reacción? ¿Ni siquiera te preocupa que un viejo bicho raro hurgue en la habitación de tu hija? Una chispa de indignación la invadió, luchando contra el miedo que la invadía. Silencio, ordenó. Esa sola palabra la silenció como un golpe físico. Serval se quedó boquiabierta. Miró fijamente el suelo de granito, con un nudo de ansiedad en el estómago. Su padre era el epicentro de su tormento diario, un recordatorio constante de que sus pasiones, su propia existencia, eran consideradas inapropiadas. Desaprobaba su fascinación por la mecánica, considerándola frívola e impropia de una Landau. Incluso criticaba su ropa. Las chaquetas holgadas y las botas prácticas, fuente constante de su desaprobación. Como Landau, deberías saber lo que significa ser noble. No volveré a mencionar actos como este. Tengo que recordártelo cada vez, Serval. Ya me he cansado de esto. Será mejor que tengas cuidado una vez más, porque la próxima vez no seré tan indulgente. ¿Entiendo? Su voz era baja y peligrosa, una clara advertencia. Odiaba esa sensación, ese peso aplastante del juicio que la hacía sentir pequeña e insignificante. Anhelaba discutir, defender sus intereses, explicar la alegría que encontraba en los engranajes y los circuitos. Pero las palabras se le atascaban en la garganta, ahogadas por años de obediencia inculcada y el miedo a su desagrado. Dije, ¿me queda claro? Su tono se endureció. La ira apenas contenida se palpaba en el aire. Ah, sí, señor, murmuró. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Bien. Ahora, regresa. Tus profesores te esperan. Ve también a buscar a tu hermano. Hizo un gesto de desdén. Sí, señor. Serval se mordió el labio. El olor metálico de la sangre le resultaba familiar. Estaba a punto de darse la vuelta, de ignorarla a ella y a sus sentimientos, como siempre. Una oleada de algo, desesperación, tal vez, o un destello de la valentía que había sentido antes, la impulsó hacia adelante. Espera. Papá, quiero decir, padre. Hizo una pausa, con los hombros tensos. Un suspiro escapó de sus labios, un sonido de cansancio y fastidio. ¿Qué pasa? Date prisa, Serval.
No tengo tiempo que perder. Dudo, los muros cuidadosamente construidos de su habitual obediencia amenazaban con derrumbarse. Pensó en el día, la emoción de la creación, las risas compartidas. Por una vez, las agobiantes expectativas de su familia se habían desvanecido. Una pequeña chispa de desafío se encendió en su interior. Quiero que sepas que quiero seguir con mi pasión por la mecánica. La idea de que un noble del Landau siempre tenga que alistarse en el ejército no es correcta, y otras pasiones pueden ser igual de beneficiosas para la familia y para Belobok. Las palabras salieron atropelladamente, crudas y sinceras. No fue un arrebato de ira, sino una súplica, una declaración de su verdad. Se hizo un silencio denso y pesado. Padre e hija se quedaron paralizados, enfrascados en una silenciosa batalla de voluntades, con la mirada fija. ¿Es esta tu firme decisión? Incluso después de las muchas advertencias que te he dado. Su voz era peligrosamente tranquila, la calma que precede a la tormenta. Sí. La palabra era pequeña pero firme, una diminuta semilla de rebelión plantada en el terreno árido de las expectativas de su padre. Veo. Los músculos de la mandíbula de su padre se tensaron. Una vena latía en su sien, un claro indicador de la ira que latía bajo la superficie. Su mano, grande y callosa, se alzó con un movimiento rápido y familiar. ¿Por qué pensé que podría convencerlo? Nunca va a cambiar. El pensamiento cruzó la mente de Serval, un doloroso susurro de resignación. Esto ya había sucedido antes. El escozor de su mano contra su mejilla, las duras reprimendas que siguieron, era un camino trillado. Serval cerró los ojos, preparándose para el impacto familiar. Esquivarlo solo prolongó lo inevitable e intensificó su furia. Esperó, con un nudo de miedo y una extraña sensación de cansada aceptación apretándole el pecho. ¡Bam! Golpe. He terminado. Como si la suerte la acompañara, o tal vez solo fuera un destino extraño. Su padre, un militarista, estaba a punto de reprenderla de nuevo con la mano, algo inesperado. El repentino golpe de carne contra metal. Abrió los ojos justo a tiempo para verlo, con los ojos abiertos y aturdido, tambaleándose hacia atrás. La puerta de acero se estrelló contra él con un impacto estremecedor, derribándolo al suelo. ¿Por qué cerraste la puerta, Serval? Estaba bastante oscuro ahí dentro, ¿sabes? ¿Y por qué estás en el suelo otra vez? La voz era brillante, casi alegre, completamente desentonada con la atmósfera opresiva del taller. Una figura cruzó la puerta recién sellada, recortada contra la luz más intensa del pasillo. Era alto y delgado, con una mata de pelo castaño rebelde y ojos grandes e inocentes que parpadeaban en la penumbra. Tras él, sostenida por tres gruesas colas prensiles, se alzaba una enorme y abultada bolsa. Dejó la bolsa en el suelo con un suave golpe. Crujió con la promesa de algo bueno. Sus colas, moviéndose con una energía que contrastaba marcadamente con su semblante tranquilo, empujaron suavemente a Serval. Una incluso se enganchó bajo su axila, levantándola sin esfuerzo. Se sintió extrañamente ligera en su agarre. ¿Qué es esto? ¿Es un diente? ¿De dónde salió? ¿Eh? El joven frunció el ceño confundido mientras se arrodillaba junto al general, que yacía boca abajo. Tomó un pequeño objeto blanco perlado y lo revolvió entre los dedos. Sus colas, con una curiosidad casi independiente, se extendieron y tocaron el borde de la puerta, ahora cerrada. Una empujón, a modo de prueba, y luego otra, con más fuerza. La comprensión se dibujó en su rostro con un horror que se fue haciendo cada vez más evidente. Exclamación de cierre, interrogación de cierre, punto. Sus ojos se abrieron de par en par, moviéndose entre el general inconsciente, la puerta cerrada y el diente en su mano. Serval solo pudo mirarla fijamente, con una extraña mezcla de sorpresa y creciente diversión burbujeando en su interior. Así no era como imaginaba enfrentarse a su padre.
Este joven torpe y despistado, con sus colas temblorosas y su inocente confusión, había logrado de un solo golpe accidental lo que ella había pasado toda su vida sin lograr. El joven intentaba frenéticamente reanimar al general. Le dio palmaditas en las mejillas, lo sacudió suavemente y luego, aparentemente recordando algo que había visto en un holograma de acción mal doblado, comenzó a hacerle compresiones torácicas con una fuerza sorprendente, aunque algo descuidada. Incluso echó la cabeza del general hacia atrás y le tapó la nariz, intentando respirar por la boca. Jaja, una risita escapó de los labios de Serval. La absurdidad de la situación finalmente rompió con los años de miedo. Intentó reprimirla, pero la imagen de su padre, con su mano de hierro, sometido a tan torpes y bien intencionadas atenciones, era demasiado. Jajaja. La risa brotó de su boca, burbujeante y desenfrenada, un sonido que no se había dado cuenta de que casi había olvidado cómo emitir. Esto no tiene gracia. Creía haber matado al hombre. De hecho, se parece un poco a ti. ¿Es tu padre? El joven se giró hacia ella, con sus grandes ojos llenos de genuina angustia. Había pasado de sentirse ligeramente confundido a profundamente preocupado, todo en cuestión de segundos. PFFT. Sí, sí, lo es, logró decir Serval entre risas, apoyándose en un banco de trabajo. Esto era mucho mejor que la paliza que había anticipado. Idiota. No hagas tanto ruido. Ahora sí que me encerrarán para siempre. Gestionó con las manos, tirando sin querer una bandeja con pequeños componentes metálicos. Ja 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 ja. Serval no podía parar. La risa era catártica, una liberación de años de tensión acumulada. Su precaria paz fue rota por una nueva voz, aguda y acusadora. ¿Eh? Maestro. Un rostro familiar palideció, abriendo aún más los ojos, alarmado. Una figura apareció en la puerta. Un hombre delgado, impecablemente vestido, con una barba bien recortada y una mirada fría y calculadora. Miró a los jóvenes desaliñados con una mezcla de miedo y fastidio. Conozco esa voz, gimió el joven, revolviéndose en el suelo. Se incorporó, llevándose una mano a la mandíbula. Su mirada, aunque aún borrosa, se fijó en el joven con creciente furia. Escapaste. Tú, lo hiciste, ¿verdad? El hombre señaló al joven con el dedo, alzando la voz con furia. Guardias. Ja ja ja. Serval seguía riendo, con lágrimas corriendo por su rostro. Basta, nos vamos. El joven, con el pánico anterior sustituido por una oleada de decisión, agarró el brazo de Serval. Sus colas, ahora mucho más gruesas y fuertes, se desplegaron, rodeando la gran bolsa de comida y levantándola sin esfuerzo. Antes de que Serval pudiera siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo, la arrastraron, la bolsa golpeando su costado y el sonido de pasos acercándose resonó en el pasillo. Su escape fue tan caótico e improbable como los acontecimientos que lo condujeron. Serval, aún riendo, fue arrastrado por los pasillos del complejo militar por un joven despistado cuyo heroísmo accidental los había liberado a ambos sin querer. Los años de miedo y opresión se sintieron como una pesadilla que se desvanecía, reemplazados por la vertiginosa realidad del momento presente. Su aventura, caótica e inesperada, acababa de comenzar. Serval no paraba de reír, o al menos de la alegría y la diversión que sentía. La cómica escena del aprieto de su padre y su nuevo amigo haciendo todo lo posible, aunque sin éxito, solo hacía la situación aún más divertida. La escena de él dándole el boca a boca a su padre también era divertidísima, y ella nunca la olvidaría. Resoplido, resoplido, el joven cayó de espaldas al suelo cubierto de nieve, respirando con dificultad mientras corría con su vida en juego. Ja ja ja. Dios mío, qué gracioso fue. Es fácil para ti decirlo, bufido. Ambos se tumbaron en la nieve mientras miraban el cielo aún blanco y nublado. No había rastro de cielo azul. Oye. Incluso ella estaba un poco sin aliento de tanto reír. Sí. Estaba exhausto por una razón totalmente distinta. Aquí está. Mira allí.
Ella señala y él mira en esa dirección, tiene una palabra para ello. ¡Qué guay! Después de ver solo nieve durante días, quedó impresionado por la enorme ciudad. La vista de su próximo destino era realmente asombrosa. Sí, ese es Belobog. Mi hogar y tu próximo destino. Si vas allí, quizá encuentres algo que te ayude con ese recuerdo olvidado. Espera, ¿tu casa? Vives ahí, pero tu casa no está ya aquí. No, no te fijaste, amigo. Esa casita solo era un campo de entrenamiento. Mi casa real es mucho más grande y está cerca del distrito administrativo de Belobog. El joven miró a la chica, quien acababa de decir algo con un tono muy despreocupado. Sí, pudo haber perdido la memoria, pero no perdió el sentido común, sobre todo cuando se trata de poseer algo. No los voy a devolver. Abrazó con fuerza la gran bolsa llena de comida. No te lo estaba preguntando. Replicó ella. Sin darse cuenta de la riqueza que a veces tenía su familia. Vamos, levántate. Ese pervertido es implacable, así que no deberías quedarte en un mismo sitio mucho tiempo. Bien, bien. Déjame. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Algo golpeó al joven en el brazo con una experiencia impactante muy similar a la que él conocía muy bien. Ruido sordo. Oye, ¿estás bien? Levántate. Se acercó a su amiga y vio un palo corto. Algo que conocía muy bien, pues lo había hecho ella misma. Algo que su padre le confiscó y, ¿quién lo iba a saber?, cayó en las manos sucias del cuidador. Señorita, estoy muy decepcionada. Pensar que conspira con el agresor que me causó problemas no solo a mí, sino también a tu padre. Cláusula. Serval fulminó con la mirada al hombre, mientras éste se acercaba lentamente a ella. Nunca le cayó bien ese hombre, pues no solo era como un perrito faldero para su padre, sino que también había visto lo desagradable que era. Metiendo sus manos en las propiedades de otros. Bueno, mejor no pongamos esa cara de escándalo. Ayúdame a llevar al rufián de vuelta con tu padre y quizá pueda callar este pequeño asunto. Ella le escupió en la cara, disgustada por sus acciones hasta ahora, y pedirle tal cosa la hizo enojar aún más. Ja, señorita. No creo que haya sido buena idea. Pon esa cara todo lo que quieras. Nadie creería la desgracia del Landau, sobre todo después de que les cuente lo que ha conspirado aquí. La agarró del brazo, causándole cierta incomodidad. No estaba en plena forma, pues olvidó ponerse algo para protegerse del frío. Normalmente, un canalla como este era presa fácil para ella, pero ahora mismo sentía el cuerpo entumecido y rígido por el frío extremo. Oh, ¿todavía piensas? Borrar. Olvidó que ella sostenía el dispositivo de la vara eléctrica y este lo golpeó, obligándolo a retroceder. Soltándola para evitar caer, el hombre apretó los dientes con rabia y dolor. ¿Por qué yo? El cuidador, confiado en su poder percibido, bajó la guardia mientras se acercaba a Serval, con un brillo depredador en sus ojos. Oye. Déjala en paz. Jutsu de dedo oculto. 1000 años de muerte. De repente, el joven salió cubierto de nieve. Esta era la oportunidad que había estado esperando. Con un aliento decidido, saltó de su escondite, lanzando nieve en todas direcciones mientras cargaba y procedió a insertar sus dedos índice y medio, similar a la señal de la mano del tigre, en el trasero del hombre. ¡Ah! El hombre voló casi 1 metro de altura antes de caer y tocar el suelo, donde en lugar de nieve estaba cubierto de hielo. ¿Qué quieres, mocoso? Se burló, pero el joven no se inmutó. ¿Crees que puedes tratarla así y salirte con la tuya? Te equivocas. Dicho esto, entró en acción, ejecutando una serie de movimientos rápidos y fluidos que solo se aprenden con años de entrenamiento. Era un torbellino de determinación, salpicando nieve a su alrededor mientras se enfrentaba al cuidador. El hombre se abalanzó sobre él, pero el joven lo esquivó con facilidad, contraatacando con un puñetazo certero que hizo tambalearse al cuidador.
El factor sorpresa jugó a favor de Naruto, y con cada golpe, un feroz instinto protector lo impulsaba. «Basta», gruñó el conserje, con la desesperación impregnando su voz. Pero no había terminado. Con un último impulso de energía, invocó un clon de sombra. Ambos parecían iguales y trabajaban en perfecta sincronía. Lo abrumaron, obligándolo a caer al suelo, donde forcejeó contra la embestida. «No vuelvas a pensar que puedes hacerle daño», gritó el joven con una mirada feroz e inquebrantable. Finalmente, con una última patada, lo derribó en la nieve, con una expresión de derrota en el rostro. Jadeando, el joven se giró hacia Serval, quien permanecía allí con los ojos muy abiertos, con una expresión mezcla de sorpresa y gratitud. «Serval. Victoria». Le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, indicando su victoria y venganza contra aquel hombre que era un completo imbécil. Por muy gracioso que fuera, ¿cómo? No eres tú. Oh, eso es solo un señuelo, un clon de sombra. ¿Un clon de sombra? ¡Qué habilidad tan única! Todo, hasta el último detalle, se siente y se ve tan real. Soplo el que sostenía en el suelo desapareció mientras el original permanecía frente a ella con una sonrisa confiada. No estoy seguro de sorprenderme o asustarme por tener tantos como ustedes corriendo por ahí. Me enteré en el almacén. Necesitaba buscar cosas útiles, y como cierras la puerta sin encender las luces, se me ocurrió algo y ¡zas! Puedo crear una sombra mía. ¿Algo más? Oh, yo también puedo hacer esto. Fuego. Finalmente volvió a crear fuego de la nada y en sus manos. Idiota, deberías haber hecho esto desde el principio. Me estoy congelando aquí. Ella se acercó más mientras temblaba, el fuego que él creó ayudó mucho. Toma, te lo caliento. Le dio la chaqueta grande que llevaba puesta mientras volvía a usar sus colas para calentarse. Aunque una chaqueta era bonita, no se comparaba con ella cuando se envolvía con sus colas agrandadas. Gracias. Déjame entrar ahí también. Oye. Ya sé lo insistente que puedes ser. Oh, cállate. Aunque tenía suficiente calor, quiso intentarlo y lo hizo. Se zambulló entre sus colas envueltas y se acurrucó en el calor. Los dos no estaban cubiertos con sus colas agrandadas con el fuego todavía ardiendo en sus manos en el medio. Después de un tiempo, Serval finalmente se separó de él. Se recuperó lo suficiente del frío y no tardaron en llegar dos guardias del escuadrón privado de su familia. Está bien, no están aquí para causar problemas. A diferencia de ese cretino. Bien, porque no puedo volver a hacer otra persecución agotadora. El joven se vuelve hacia el asombroso paisaje de su próximo destino. Me voy ahora. Aunque no pasó mucho tiempo, el joven y Serval permanecieron juntos y un sentimiento de camaradería floreció en medio del paisaje blanco. Sí, hola. Le extendió la mano por la espalda, pero él ya avanzaba. Hasta la próxima. Y no seas un desconocido. El joven salta por el acantilado donde están y desaparece de su vista. No estaba preocupada después de haber experimentado por primera vez lo resistente y capaz que era. Joven señorita. Los guardias finalmente llegaron y ella bajó la vista. Se tranquilizó al verlo caminar hacia Belobok. Joven señorita. Salgamos de aquí y agarremos a Klause. Necesita una explicación. No le importaba lo que el canalla le dijera a su padre, porque ahora mismo, a él le importaba poco y presentía que seguía inconsciente. Y señorita, ¿ha visto que usted es el joven amo? Su padre nos pidió que lo buscáramos hace un tiempo. Ah, cierto, casi lo olvido. No te preocupes, lo encontraré. Con una renovada sensación de vigor, la chica se dio la vuelta, sin importarle la reprimenda que iba a recibir. Hoy fue un día muy ajetreado para ella y no pudo evitar sonreír. Y listo. Era Naruto. Naruto tiene una apariencia juvenil y parece un adulto joven. Serval. 13 Gepard. 11 Adiós.